Pero bueno, ¿tú quieres que hagamos la reunión solo nosotros dos? Y la reunión se hace igual, así que ahí vamos. Vale. Bien, comenzamos entonces con esta, bueno, ahí empecé con la grabación del audio aunque sea, porque en esta compu no, ya probé por las dudas grabar con el OBS y se apaga, o sea que como que es mucho. Es una compu vieja, tiene como fácil, tal vez 10, puede que 15 años tenga esta compu. Es una compu que tenía, Ay, ya, 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 dale, dale, dale paso a esa compu con razón. bueno, ahí ahora está aquí con nosotros, que nos sigue acompañando. Vamos entonces a hablar sobre el capítulo 4. Menudo capítulo porque hubieron varias partes en las que yo sentí que me pegaba una piña. Porque dije, uff, esto me habla a mí. Eh, Te la voy a echar estos. los auriculares, sí. O audífonos, no sé cómo les digo. Ah, sí, ahí ya te escucho mejor. Microphone Bien. terminado, microphone. Sí, ahí sí, es que si no, no te escucho. Cierto que se escuchaba bajito. Bueno, ya espero ir Bueno, solucionando eso. Primero hablaba de justamente pensar el cambio. Y me gusta incluso las frases con las que empieza, cuando empieza el libro, dice, predecir no es una forma más del cerebro en la función, es la función primaria del neocórtex y la base de la inteligencia. También dice, el cambio es el proceso por el cual el futuro invade nuestras vidas. Bueno, esta última de Alvin Toffler y la anterior de Jeff Hawkins. Eh, y sí, se me vino bastante esto que en el libro lo comenta, en este capítulo lo comenta bastante, sobre el neocórtex y sobre la capa frontal, prefrontal y, y sobre toda la incidencia que tiene en el organismo, en el humano. Entonces, ¿cómo empezó siendo desde algo que solamente manejaba el movimiento hasta hoy en día que básicamente nos maneja todos los pensamientos? Sobre todo lo que tiene que ver con el cambio y nuestra autopercepción y lo que podemos decir también un poco de intuición. También, bueno, justamente con el título del capítulo que se llama expectativa, empieza definiendo la expectativa. Como, bueno, según la Academia Española, da tres definiciones. Una que es la esperanza de conseguir algo, la otra es la posibilidad razonable de que algo suceda y también la posibilidad de conseguir algo por como un derecho, una herencia, un empleo o algún suceso que se prevé que pueda suceder. Y aquí es lo que, bueno, voy a adelantar un poco más y ahí hago un comentario. También habla de que si te encuentras en una posición clara en cuanto a tus objetivos, en cuanto a lo que queremos, siempre va a ser mucho más fácil cambiar y lograr las cosas que apuntamos. Que en esto va a ir indagando bastante a lo largo del capítulo. Así como las experiencias de aquello que querés que pase. O sea, que esto va a estar muy, muy marcado con la expectativa y que va a tener que ver, como lo dice a lo largo del capítulo, con las experiencias que hemos tenido, con las culturas, con nuestros aprendizajes y va a influenciar bastante con la expectativa. Así como la expectativa como una parte de creación y lo puede hacer como al principio define eso, como lo que acabamos de hacer, definir la expectativa y también definir en base a expectativa que lo califica como positivo o negativo y no necesariamente como algo que sucede que es como o bueno o malo, sino como aquello que nos va retroalimentando en la vida, como ese feedback que vamos obteniendo en base a lo que conseguimos. Entonces ese feedback y eso nos sube como en una espiral ascendente que nos va llevando a conseguir mejores cambios, va a ser positivo y por el contrario va a ser negativo. Entonces una expectativa, como pone en el libro, algo así como de que si en 6 meses voy a ganar eh, 100.000 veces más, o no me acuerdo cuánto, pero era como algo muy grande, y que en 6 meses no lo conseguía, esa expectativa termina siendo negativa porque se propuso un cambio tan grande que al final no lo cumplió y eso le termina produciendo frustración y hace que la persona no cree en sí misma, pierda confianza, pierda autovaloración y después es como que los cambios le van a costar más. Entonces hace esta sugerencia de hacerlo como más pequeño, bueno después lo comenta más, pero básicamente, bueno, está creo que casi el final del capítulo, pero cuando dice si querés hacer un cambio grande en tu vida, comenzar por algo pequeño y es como, esto lo vimos con Jesús en un curso que estuvimos haciendo de gestión del tiempo, que decían, si querés comerte un elefante, comelo de a pedacitos. Es como
Entonces más así, o menos. claro, entonces sí te puedes comer un elefante. En este caso, digamos, como una metáfora para la vida misma. Es decir, como querés hacer un gran cambio en tu vida, bueno, empezar como fraccionando ese gran cambio en cambios pequeños. Y esto yo lo relacioné mucho con... Ahí está Mario. Hola Mario, bienvenido. Esto yo lo relacioné mucho cuando dice, por ejemplo, las claves. La clave es establecer expectativas positivas y correctas. Ni más abajo ni más arriba. Y aquí no lo comenta, pero yo lo relaciono bastante con los objetivos SMART. ¿Viste? El objetivo SMART es específico, por ser específico. Bueno, lo digo en español, ya que estamos acá. Específico, medible, alcanzable, relevante y medido en el tiempo, como fijado en el tiempo, con un deadline. Yo creo que es un complemento bien para lo que plantea expectativa. Porque poner, si hablamos de cambios, o si queremos establecer como un cambio, o de un objetivo y demás, y no lo hacemos de esta forma, como decir, quiero, el año que viene quiero tener más paz, o quiero sentirme mejor, o quiero que me vaya mejor económicamente, o cuestiones por el estilo, o quiero que mi empresa vaya mejor que ahora. Y es como, o un poquito más allá, o cuestiones así. Eso me acuerdo, me quedó mucho con un profesor. Cuando no me acuerdo qué me había pedido, como que le midiera y dije, bueno, es un poco de esto. Y dice, ¿cómo que un poco? Un ingeniero no puede decir poco, mucho, y ahí me quedó como muy vetado eso. Como que si tenía que decir algo, tenía que decirlo como exacto, con números, o sea, cuantificarlo, no decir ni poco, ni mucho, ni grande, ni chico, o cuestiones por el estilo, que son tipo objetivos calificativos. Entonces, si aplicamos el objetivo SMART, y estamos, por ejemplo, en una empresa, podríamos decir, en vez de que mi empresa venda más, porque eso no tiene como una intención, pero es como que le falta como delimitar qué es lo que sugiere acá en el libro. Podría ser, entonces, que mi empresa aumente las visitas en su tienda, o aumente las ventas en un 50%. Y ahí tenemos, primero es el específico, es aumentar las ventas. Después lo medible, que es el 50%. Por ejemplo, si hoy vendemos 1000 unidades, que venda 1500. Eh, Después lo alcanzable sería como, bueno, duplicar la cantidad de ventas, por ejemplo. Que eso sí se plantea como, por ejemplo, hacer una campaña gruesa o buscar muchísimos distribuidores más y demás, es como ahí se verá en la planificación, que eso va delimitado, apuntado con el objetivo. Pero podría ser algo alcanzable. Después la R, que es con relevante, es decir, bueno, prepara la empresa para ese lanzamiento de la nueva línea de productos, por ejemplo. Y en cuanto al tiempo, le podemos decir en los próximos 30 días o en los próximos 3 meses. Entonces ya sabes que hay 3 meses para ejecutar ese aumento de las, por ejemplo, visitas en la tienda o de ventas o de lo que se plantee en un 50% durante ese tiempo. Entonces hay una delimitación y esa delimitación es lo que permite ir planteando el objetivo y después irlo cambiando. Que más adelante en el libro también dice que si no se plantea el objetivo y no está justamente, bueno, lo que ya vamos a ver en unas páginas, esto de cómo me conozco yo, si no me conozco yo y no sé qué es lo que quiero, menos voy a conseguir eso. O sea, hay como cuestiones que no surgen como accidentalmente. Como decir, si yo no sé lo que quiero en la vida, no sé ni siquiera quién soy o a qué apunto, es como, no sé, si yo quiero ir a visitarte, Alan, a Costa Rica, no es que de pronto mañana me despierto y estoy así como en la puerta de tu casa. O sea, tengo que hacer una planificación, decir como, bueno, compraré los pasajes de avión, me fijaré en qué fecha está disponible, me fijaré si vos tenés disposición para que vaya hacia allá y demás, y no va a ser como una cuestión tan accidental. Más o menos. ¿Por qué? Porque el libro, en esta parte, yo, pues te cuento, lo leí muy encima, estaba muy ocupado, pero sí me hizo gracia, me reí, porque es una parte casi que tú lo mencionaste, muy ingenieril, ¿ok? Muy del paso a paso. Como digo yo, nos enseña la tabla del cero como 3 veces seguidas. ¿Qué es a lo que invita? A recordar que hay que tener los pies en la tierra. Punto.
No podemos pensar que si que yo vaya nadando de aquí a Europa, porque eso es humanamente imposible. Entonces, hay un conocerme yo significa entenderme, tener los pies en la tierra para saber que no tengo que batear ni inventar el agua caliente cuando quiero tomar una limonada. Ujú. Cuando yo era adolescente, mi familia en Barcelona, el grupo en el que se reunía, había un refrán que a mí me hacía mucha gracia. Decía que si a los 25 años tú no tenías tu primer millón de euros Mm. cash libre, eras un imbécil. Entonces, y lo decían así mis hermanas y los cuñados, todos. Entonces yo llegaba y les decía, o sea, que ustedes todos son imbéciles porque lo que tienen ustedes no lo han hecho, viene de la familia. Mm. Qué palo, sí. Sí, sí, entonces las devolvía y yo decía, y yo me quedaba pensando, ¿y para qué quiero yo a esa edad esa cantidad de plata? Si puedo tener otro tipo de prioridad. Conforme el tiempo fue pasando, haya o no haya llegado a esas metas externas, yo me puse una meta mía. Mi meta fue, yo siempre me ha pasado que yo un proyecto nunca lo puedo hacer pequeño. Yo soy sobreacogedor en mis cosas, soy overwhelming, porque siempre he pensado o he desarrollado o he tenido esa ventaja de hacer cosas muy grandes. Ujú. ¿Por qué? Porque exactamente con eso que decían en la familia, yo llegué y dije, bueno, eso es como salirse del universo, pedir esa cantidad de plata. Entonces yo me inventé a mí mismo un refrán y yo digo, dispara a las estrellas. Si fallas, le diste a la luna y ya saliste del planeta. Entonces ahí hay tres grandes elementos. Estoy en un planeta en el cual sé que puedo llegar a la luna y Ujú. aún así voy a tratar un poco más. No quedarme en una expectativa específica porque es limitarme a mí mismo a algo en donde no estoy motivando o excitando a que venga algo más allá. Mm. En economía eso lo ves como parte del margen de error positivo o actuarial, porque vas a llegar en una elección, yo quiero 1 millón de votos, sé que voy a tener 800 y al final tuviste 1.100.000 votos. Porque en el proceso que hay momentos de medición y uno va midiendo, en este mes pasó tal cosa, lo mismo en la empresa, si uno se conoce, si uno sabe en dónde están sus pies y uno está bien aterrizado, uno va a medir en cada momento qué está haciendo, cómo, cuándo y dónde. En el autoconocimiento y en el decir, porque es una evolución. Ahí yo sí, con Stanislao tengo como un criterio que nos enfrentamos, porque para mí no existen situaciones negativas o positivas, son situaciones. Todas son oportunidades de aprendizaje y de evolución. Incluso en lo que llamamos la involución humana hay una evolución. Yo lo veo con la gente que tiene, ya en Costa Rica se está midiendo, antes no se daba, pero ya se está midiendo y en casi todo Centroamérica, el desalfabetización. La gente fue a la escuela, tal vez fue a la secundaria, pero resulta que por tecnología, por estar en otras cosas, terminó con pésima gramática, patética ortografía, ya no saben hablar, o utilizan el Spanglish, entonces se convierten en trogloditas y esos trogloditas que en algún momento yo los vomitaba, te digo sinceramente, o sea, a mí me enojaba. Después dije yo, qué interesante. Gracias a estas personas y a ese factor de la desalfabetización, con la tecnología hemos avanzado un montón en mejorar los sistemas de comunicación universales. Mm. Pero también está en esto, o sea, yo también diferí en ese caso, por eso lo aclaré,
que él discrimina como esta expectativa positiva y expectativa negativa. Para mí la expectativa del vamos, claro que él es porque le hace como esta retroalimentación de, bueno, qué es lo que yo me propongo, qué es lo que finalmente consigo, y la diferencia de eso va a ser la expectativa positiva o negativa. Sí, sí entiendo de que hay como una cuestión de eso, de que bueno, yo me propongo esto, conseguí esto, y hay una diferencia porque a veces se llega y se supera, ojalá muchas veces, y hay veces que no se llega tan cerca o cerquita o no tan. Pero por qué negativa? Porque no se cumplió. No, por eso, Si algo es no que se a eso es cumple, lo que si al- quiero, a eso es lo que quiero ir. Es como, él le pone como esta cuestión, ¿no? Como ponerle que este es el objetivo, y esta es mi expectativa, la expectativa es esta, ¿no? El objetivo llegó, bueno, el que escuche esto tal vez no me ve los gestos que hago en la mano, pero la te expectativa estoy sí llegó. escuchando, pero No, 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 porque no ahora me lo estoy regañes. grabando, pero lo estoy grabando con audio solamente, no con video. Bueno, la cuestión es que si lo que yo esperaba va a ser como mejor todavía, entonces va a ser como positivo. Estoy diciendo con las palabras del autor. Es como esta, bueno, tendría que dibujar, no tendría que tener una pizarrita acá. El Entonces, negativo y el positivo de la tabla de números. Hay un cero, hay un... Pues no claro, lo veo hagamos como de el cuenta que el concepto cero va a ser como el objetivo planteado y el Ajá. desvío como si superó o no superó el objetivo va a ser positivo o negativo. Eso según el autor. Lo que a mí me concierne es como yo no considero tanto la expectativa o considero incluso no tener expectativa. En mi caso particular, y ahí es donde yo tal vez, no es que difiero, pues tampoco me, pero sí, difiero un poco, en el sentido de decir como, la expectativa en sí para mí es inversamente proporcional a la felicidad, porque es como, lo hablo de un punto de vista claro que el autor lo hace como científicamente, esto lo hablo desde mi experiencia como de cuestiones de la vida. Si alguien también, si Mario, Omar, o sea, si quieren comentar, bienvenidos, estamos hablando de la expectativa. Entonces, cuando uno genera como mucha expectativa de algo, para mí la expectativa es inversamente proporcional a la felicidad. Porque mientras más grande hago la expectativa de algo, es como que más expectante voy a estar de lo que voy a estar viviendo, en vez de simplemente disfrutar de la vida y lo que venga. Y andar ahí como tan pensando de que si esto tal o cual cosa, como que si yo, por ejemplo, voy a conocer a alguien, entonces digo, bueno, y me hago la expectativa. ¿Y qué iremos a cenar? ¿Y cómo iremos a, no sé, si caminaremos de la mano? Si después terminaremos haciendo el amor bajo la luna y no sé qué, o sea, todas estas cuestiones así como tipo cuantito de Disney. Y después llegamos, llegué y era como nada que ver, o capaz que era mucho mejor. Entonces como, claro, en vez de, Esa cara, o sea, que ya te ha pasado, ¿eh? obviamente. Ah, bueno, los que escuchan esto no van a ver mis caras cuando hablo, pero nada, qué sé yo. Sí, me ha pasado varias veces. Por eso digo, bueno, cuando voy como suelto, y suelto, justamente suelto y suelto las expectativas, creo que se disfruta más. Al margen de los objetivos, pero también porque hay cuestiones en las que yo no me planteo objetivos. eh, Ojo, esto yo hace unos años hubiera sido totalmente opositor de lo que estoy por decir, pero yo ahora no me planteo objetivos como me planteaba antes. O sea, antes sí hacía estos objetivos de tipo muy smart, ¿no? Y como muy taxativos. Pero hace unos años, como empecé en el 2016 más o menos, empecé a plantearme objetivos de otra forma que son un poco más intangibles y al mismo tiempo obviamente hacen que no sean tan smart. Entonces yo me planteo mis objetivos en día más que, por ejemplo, en conseguir tanto dinero o cuestiones así por el estilo, sino como en cuestiones de valores. Yo busco más los valores y lo intangible en algo. Y a eso es lo que apunto. Y es como complicado porque no sabes que tenés un honestómetro, qué sé yo, un medidor de honestidad para Ujú. saber si la gente con la que te relacionas es tan honesta o cuestiones así. Pero yo apunto más a los valores. Siguiendo con el texto, Paco, sí. perdona, pero hay algo que has dicho que es muy interesante que tiene que ver con el mismo concepto de la expectativa. Y sí, realmente en estos capítulos, Stanislao está como muy casi científico, metódico, porque me parece muy bien que él sugiere el que la persona aprenda a analizar un poco las capacidades cerebrales para modificar. Yo no digo cambiar algo, es que la gente cree que cambiar algo es quitarse algo que tenía y ponerlo por otro, y realmente puede ser modificar, y esa modificación puede ser aumentar algo. ¿Okay? Ujú. Una virtud se debe promover más.
Y tú decías ahora hace un rato que en la expectativa y el planteamiento, que si tú ibas a viajar, no ibas al día siguiente y te tirabas al avión, sino que lo planeabas y buscabas el tiempo. Claro, sin embargo, cuando uno sabe dónde tiene los pies en la tierra y uno se ha llegado a intimar, a hacerse el amor a uno mismo, ¿ok? Ujú. Uno dice, porque lo he hecho, o sea, no te voy a decir que no, me he ido a un aeropuerto porque he estado histérico, cansado, y me llego al aeropuerto y digo, voy a ir a tal lugar, como si fuera a tomar un autobús. Y ahí veo cuál aerolínea quedó un campo vacío. Y tal vez iba a visitar a alguien que quería conocer, alguna cosa, y, bueno, tal, y llegué, y tal vez y llegué al aeropuerto al otro lado, y llamé por teléfono, estoy en tu país, me podré quedar tantos días, busco un hotel aquí en el periódico, ahí, y esa sorpresa que puede ser incómoda, Ujú. pero también si te dicen, no, váyase para el caramba, yo digo, bueno, está bien, eso estaba dentro del margen de Eh, las posibilidades que uno se puede medir. Lo importante es que uno dice la expectativa que uno se va a crear sobre algo y el proceso para llegar a algo que tiene que generar felicidad. Ujú. No es esperar que una expectativa te dé felicidad, sino el camino en el que se está, ser feliz con ese camino. Porque si Totalmente. uno se crea, si yo quiero comer tomates, me pasó hace poco, y pedí que me trajeran unos tomates y me han traído una grandísima cochinada. Parecía un puré y super costosos porque aquí no es temporada. Y de pronto me voy yo y yo no sé comprar tomates. Y había un muchacho vendiendo con un pelo largo y con todo lo que es contrario aquí a los sitios de verduras y muy simpático y con una sonrisa y yo andaba cargando algo y le digo, no, si yo compro algo más, aquí se me quiebra la espalda. Pues empezamos a reírnos y fue muy simpático y yo vi unos tomates y le digo, ya no voy a comer pasta porque esos tomates, pues me los escogió, me hizo descuento y yo la expectativa que tuve fue, mi meta fue, bueno, voy a ser simpático, sonriendo, voy a hacer lo que se llama en mercadeo el cuento de la guitarra, para que el otro tenga esa unión más humana, me escogió los mejores tomates, me hizo un descuento y el que comí solo fui yo. Eso es una medición hecha de las capacidades que yo tengo para poder en un proceso evolutivo de una situación X Ujú. atender si se modifica o no en el sobre la marcha y al mismo tiempo permite entender nuestros propios límites. Esa es una de las partes más importantes. No se puede tener una expectativa de algo si nos vamos a obligar a cosas que no sabemos si realmente somos capaces Claro, o bueno, queremos. eso es lo que apunta un poco más adelante en el libro cuando habla justamente del autoconocimiento y la importancia del autoconocimiento y los sistemas de creencias y las experiencias, que bueno, las experiencias dice que lo comenta en el siguiente capítulo, pero las experiencias que uno ha tenido con eso que va a vivir. Es como si de pronto, no está Jesús, pero si de pronto como le queremos hablar a una chica, pero siempre cuando le hablamos a una chica tuvimos malas experiencias porque nos rechazaron. Este ejemplo va dedicado para Jesús. Ojo, no porque lo hayan rechazado, creo que Jesús debe tener buen levante. Pero supongamos que siempre le fue muy mal, es como que ya tiene ese miedo. A diferencia, supongamos que es alguien como que siempre le habla a las chicas y es como que la tiene así como súper bien, como que no va a tener ese miedo y lo va a hacer directamente. Bueno, Pero ¿qué pasa si tú tienes ese mismo ejemplo? sí. Vas a ligar y te ligas a una chica y siempre te voltean la cara. Pues hombre, entonces lígate a un chico y no te voltea la cara. Ya está. Claro, bueno, ahí apuntaría también. Pero bueno, en mi caso ¿Eh? tal vez sería por ahí mi segmento de mercado. Pero aún así existe el rechazo. Sí, O sea, existe el rechazo de que también que le hables a un chico, capaz que le hablas a no sé a quien sea, y de cualquier forma puede haber rechazo, sea chico, chica o lo que sea. A lo que voy, sea. que eso es lo que habla después más adelante en el método SCARF, que esto lo mencionaba antes. El método SCARF es lo que genera justamente la amenaza y el dolor, o todo lo contrario, que es esto justamente con lo social.
que tiene que ver con el estatus, por eso es SCARF. S de estatus, C de certeza, A de autonomía, F de relaciones sociales y F de la justicia, como los 5 factores que afectan a la hora que nos relacionamos con alguien. Y, y lo que mismo dice el autor, y lo dice con sus propias palabras, es como conocerme más me permitió establecerme expectativas a la altura de quien soy, de quien quiero ser y fundamentalmente de cómo quiero sentirme. Y eso es lo que más me gustó, de cómo quiero sentirme, al margen de lo que suceda. Cambiar el tengo que hacer con el cómo me quiero sentir y hacerlo. Un objetivo o meta que tenga valor para vos tiene su mapa en el cerebro. Y dice, ir hacia un objetivo puede activar todo un estado cerebral. Que para mí esto se relaciona con el concepto de engrama mental. ¿Viste? El engrama mental, dicho sintética, o dicho con un ejemplo mejor, va a ser como va a ser cómo influyen determinadas experiencias que tuvimos en la vida en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones e incluso las expectativas. Por ejemplo, si cuando yo era chico y que si de pronto estaba enfermo y mi mamá me preparaba un caldito con verduras y así, y me lo llevaba, es como capaz que ahora ya de adulto, incluso estoy viviendo con alguien y me enfermo y digo, ¿me preparás un caldito de verduras? Y me dicen, no, no jodas, es como... Y yo capaz que me quedo como, "Ah", y capaz que para la otra persona un caldo es como X. Pero para mí ese caldo que está preparado y toda la cuestión, en un momento que estoy enfermo, para mí presenta mucho en mi imagen mental, en mi simbolismo, en mi historia. Que eso es lo que dice más un poco al final del capítulo cuando habla de las creencias. Entonces para mí ese engrama mental, cuando alguien me ofrece un caldo de verduras, por ejemplo, no, no es mi caso, pero estoy dando un ejemplo, yo voy a relacionar como que es una persona que me brinda lo que me brindaba mi mamá cuando me lo ofrecía y yo era niño, que es como contención, que me cuida, que me quiere, que espera que esté mejor y todas las cuestiones que van con eso. Entonces, que también dice que es como algo que se termina filtrando en la cultura popular de él, buscar que vas a encontrar. Y esto sí lo sentí como una piña. Cuando dice, eh, las experiencias te alteran la percepción, te llevan a que veas lo que querés ver y no lo que y no veas lo que estás esperando ver. Lo leo de vuelta por si no se entendió bien. Las expectativas te alteran la percepción, te llevan a que veas lo que querés ver y a que no veas lo que no estás esperando ver. Si tus expectativas no son alcanzadas en tu cerebro, se pueden generar una respuesta amenazante. Y como el cerebro tiende a evitar las amenazas, tiende al confort, probablemente va a intentar intentar que creas que lograste las expectativas aunque no sea así. ¿Acaso nunca te encontraste tratando de unir ideas o circunstancias un poco a la fuerza o descartando algunas teorías que no coincidan para que esto vaya con tus expectativas? Y esto a mí se me hizo. Yo, por ejemplo, hago lecturas de tarot y de runas, ¿viste? O sea, aprendí a hacer. Hace años que vengo haciendo cursos y demás. Entonces, y de hecho, el sábado empecé otro curso. Pero bueno, Ok, a lo que voy, al margen de eso, es que sí me ha pasado, y eso es lo que tienen con las lecturas de tarot, por ejemplo, o de runas, que cuando las consultas o cuando uno se hace una pregunta para uno mismo, pues es complicado, porque a veces uno justamente hace esto, de que digo, me pasó tal cosa, o hago una pregunta y veo tal cosa, y como yo me la quiero acomodar, por ahí voy acomodando los arcanos o las runas para que digan lo que yo quiero que digan, pero porque me estoy haciendo el boludo, dicho en criollo, y no quiero asumir lo que me están diciendo. Que es como, ahora no se me viene uno conmigo, pero sí lo vimos en el curso, por ejemplo, el último curso de runas, que había una chica que preguntó, por ejemplo, si su pareja le era infiel. Y le salía el Agu, que el Agu, ponerle que si lo hace la equivalencia, si te ubicas en el tarot, el Agu invertida, es como el arcano de la luna, que implica cuestiones oscuras, que implica cuestiones del inconsciente, de mentiras, de cosas que no se ven y demás. Entonces la acomodó como quiso, ella dijo, mi novio debe ser que siente algo muy profundo por mí. Y nada que ver, claramente su novio le mentía, o sea, habían otras cuestiones que lo acompañaban. Entonces claramente sus, sus novios le tenía como ciertas cuestiones. Pero ella no lo quería ver, y como que los demás como que decían... Por eso está bueno cuando hay alguien más de afuera que te ayuda a decir como mira, date cuenta que eso no es así.
alguien como objetivo. Por eso también está bueno ir a terapia, Pero ¿no? vos lo dijiste ahora, se trata de, de conocerse uno mismo, de además interiorizarse. Para mí es un acto de inteligencia, o sea, todos nacemos inteligentes, el cerebro es el único músculo que con el tiempo va desarrollándose mejor, no Ujú. se agota, no se cansa, es todo lo contrario. Mientras más se usa, mejor está el cerebro. Entonces, lo que sucede es que al cerebro le gusta estar acomodatizo en un punto confort. No, el cerebro tiene un sistema automatizado de protección permanente para tener la vida sin generar necesidad de la aplicación de las defensas que hay en el sistema inmunológico, o sea, para que no se bajen las defensas. Sin embargo, el cerebro está completamente capaz de ser entrenado para que se pueda definir y entender si uno se está engañando a uno o no se está engañando a uno, porque el cerebro se va a dar cuenta. Y el tema allí, en eso sí es lo que hay que ver en la parte de cambiar para surgir y tener una expectativa sobre ese surgir. Ujú. Y entonces allí, igual en esa parte, sigue siendo, en el resumen final, sigue siendo como repetitivo, es que para cambiar hay que entenderse a uno mismo si está o no está feliz a donde ha llegado. La verdad, Stanislao estudió química y al final de cuentas no le gustó estar en el laboratorio. ¿Okay? Sí. Eh, Claro, es que es lo y que él pone pasó, el ejemplo de que él estudió y tantas cuestiones desde chico, por eso es la importancia que denota el autoconocimiento, que él dice, yo hice esto y al final me di cuenta que era porque a mi mamá, o sea, porque mis papás querían que yo estudiara esto y era como una cuestión, que eso es lo que quería ver un poco al final del capítulo cuando habla de las creencias, que no lo comenta mucho, pero yo lo asocio con el transgeneracional cuando se habla de la fidelidad familiar, de decir, en la fidelidad familiar, ¿qué tal? Bueno, ya me explayo con eso un poco, o bueno, ya si surgió ahora lo comento, y después no lo comento. En la fidelidad familiar es qué tan fiel soy con las creencias y los mandatos familiares de mi familia. Si no hay, incluso esta cuestión, o que se puede ver en constelaciones familiares también, que los padres no pueden, o sea, no ven a los hijos ven a los padres como hacia arriba, no como algo más grande, y a los hijos como algo hacia abajo, porque es como la línea que baja, ¿no? Y a sus hermanos como que están a la par. Por eso hay distintas organizaciones que se llaman hermanos para identificar que estamos todos unidos como en fraternidad. Pero al margen de eso, el hecho de que se vea como los padres, como los que están de forma superior, superiores. hace que uno no pueda superarse en ciertas formas. Por ejemplo, si los padres nunca terminaron la escuela, es como puede haber una tendencia de fidelidad familiar de que el chico no quiera terminar la escuela, porque siente que si termina la escuela, o que si los padres, por ejemplo, nunca pudieron prosperar, entonces el chico o chica, ¿no? La persona es como no, siente que no puede prosperar, pero porque si inconscientemente, incluso si prospera, está como siéndole infiel o yendo en contra de esa fidelidad familiar, de que si mis padres no Claro, pudieron, yo tampoco puedo hacer. una tradición genética incluso. Claro, lo siente inconscientemente como que está traicionando a la familia. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar de la fidelidad Bueno, familiar. yo le voy a pasar la palabra a Rubén, después Sergio y después Omar. Les vamos a dar 2 minutos acá porque es que están tan callados que bueno, están vivos por lo menos, muchachos. No los oigo. ¿Hay alguien vivo? ¿Hay ¿Será alguien que aquí no? con Hay, vida? Suena como Titanic, ¿viste? Como... sí, sí, sí. Igual ya Hay una cosa interesante. sabemos que... Alguien habló. No, Sí. sí, no digo que no es obligación que hablen, pero bueno, obviamente No, 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 pero es, sepa que pueden hablar en cualquier momento, aunque no hayan llegado, creo que Sergio no ha estado al día con la lectura, o sea, lo comentó en el grupo, pero... sí, realmente hay que entender que a veces no, parte del proceso de este tipo de sinergia es que si no has leído el capítulo o la parte, estas conversaciones ayudan a que uno se motive a leer
y le pueda tener más interés o ya sepa cómo interpretar parte de la lectura. Entonces nunca es eh, negativo el hecho de que no se haya leído. Ujú, totalmente, o ¿Okay? sea, no es una Eso es cuestión, parte, no, no es sí, sí, excluyente como decís, de decir, no es no, excluyente, exacto. aquí el que no Hay lee un eso, ejemplo sí. que me decías con la genética familiar muy interesante. Yo no es que sea Einstein, aunque Einstein era tonto, pero bueno. Pero fíjate que a mí me pasó que cuando yo salí de la secundaria, tenía 17 años, iba a cumplir apenas 17 años. En mi familia se acostumbraba en esa época que por obligación había que estar la noche vieja, o sea, el 31 de diciembre, por fuerza teníamos que estar en la casa de mi madre en la cena. Ujú. Yo crecí más del lado de mi abuela materna que del lado de mi madre, con mamá, y claro, llegaba a vacaciones y salía corriendo con mi abuela. En esa vez me había ido fuera del país y todas las cosas. Cuando mi abuelita y yo regresamos a la cena de Nochevieja, me acuerdo que mi madre, lo vamos a imaginar una mesa grande de madera negra, con unas lámparas muy grandes y toda esa cosa, y la mesa era para 16 personas y habíamos como 4. Mi madre siempre estaba en una esquina contraria a mía porque no podíamos estar cerca. Entonces mi madre llega y dice, ah, por cierto, hijo, ahí hay unos papeles, tú los firmas y el 3 de enero entras a clases de leyes. Mi madre decidió que yo me iba a ser abogado, decisión de mi madre. Yo desde niño siempre me gustó la abogacía, pero el derecho como una cosa general. Ella quería tener un abogado en la familia para que además le hiciera todas sus cosas legales, porque todos éramos y gratis, ¿eh? Claro. Entonces todos en mi familia han sido científicos o médicos. Entonces yo entré a derecho y en el primer semestre llego yo y dije, bueno, mi madre dijo estudie leyes, no dijo hágase notario público. Y ella lo que quería era un notario público porque necesitaba el protocolo y la venta de propiedades y no sé. Entonces lo que me hice jurista y especialista en algo que jamás ella iba a utilizar. Ella no iba a poder accesar. Incluso ella me quiso hacer sacerdote con el Opus Dei y Mira. yo dije, si yo me hago sacerdote con los misioneros de San Bosco o con los misioneros de Teresa Calcuta, y mi madre no soportaba eso. No era por llevarle la contraria, sino porque simple y sencillamente yo entendía que había una expectativa familiar y una costumbre familiar, ¿ok? Pero también que yo tenía mi libertad de mejorar eso, porque no era una confrontación como tal, que en algún momento lo pensé y dije, esta vieja hija de puta cree que yo voy a hacer lo que a ella le da la gana y no es así, Mm. porque no lo puedo negar. Pero entonces estudié qué venía en el camino, estudié cuál iba a ser ese desarrollo de la situación, al punto que por supuesto, ya, se me está bajando la que por supuesto encontré muy práctico el saber generar una medición de qué soy capaz, qué no soy capaz, y si algo no funciona, cómo lo interpreto en ese negativo. Negativo no significa malo. Negativo significa que retrocediste un poco en el camino de lo que tenías planeado. Del 1 al 10 llegué a 9. Ujú. Mi meta era 10, me eché uno para atrás, pero eso no quiere decir que perdí porque gané los 9. Yo lo veo como la regla que tiene el 0 como un punto de referencia nada más. Lo que pasa es que estoy esperando a ver si hay algún muchacho ahí que quiera No, decir bueno, y algo. si, igual nos queda bastante del capítulo para avanzar, así que ahí continúo con otro, pero me gustó el aporte.
Ahí lo otro que comenta que habla del efecto placebo también, sobre cómo justamente se puede Ujú. experimentar un dolor, placer, disgusto, agrado o algo similar por un evento complejo que sea en el cerebro que tiene que ver justamente con el placebo. Y ahí comenta este experimento que se hace con la gente con colon irritable y demás, y demuestran sobre cómo el placebo tiene más poder que incluso el analgésico que supuestamente le daban. Eh, y así influye en esta experiencia sensorial. También ahí habla justamente sobre cómo los cambios están relacionados con la incertidumbre, sobre qué puede pasar, sobre si se puede cambiar, o sobre los pensamientos si se logra el cambio y demás. Entonces en esto denota tres procesos neuronales. Primero que hay una activación que hace el ejemplo de cuando se vuelca la taza de café caliente. Primero la activación mental de la imagen del evento que va a suceder. Como que ve tipo una mano que vuelca café caliente, lo suma y en la mente dice, oh, esto me va a quemar, esto es dolor. Entonces primero se activa esa parte mental. Segundo es que en las regiones del cerebro empiezan a interactuar procesando el dolor que va a suceder, porque todavía no le sucede. Entonces ahí como tercer paso hay experiencias que influyen para que eso no suceda, que es eh, se influye por esta expectativa de lo que va a suceder. Y todo eso obviamente en muy poquito tiempo. Y al final logra evitar eso. Pero si se puede quedar pensando con la sensación de que, uy, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quemado? Entonces ahí el cerebro habla de fundamentalmente de las representaciones, de lo que va sucediendo en la cabeza y el experimento, también el experimento que hace Tetsuo Koyama sobre esta gente que le ponían como unos brazaletes y los sometían a distintas temperaturas y dependiendo del intervalo de tiempo que usaban era la temperatura, pero después van cambiando eso y es donde se dan cuenta que va influyendo, es como el cerebro se va preparando y después, y bueno, nada, porque el que quiera ver más que lo vea el libro, pero como el cerebro ya sabían, como cada tanto intervalo de tiempo era una determinada temperatura. Y después juegan y cambian esos intervalos de tiempo. Pero el cerebro mismo, a pesar de que después le ponían menos dolor o más dolor, por ejemplo, el cerebro ya actuaba con esa cantidad de dolor que ya creía que iba a ser sometido, aunque fuera menor o aunque fuera mayor, le ponía la misma cantidad de dolor. Y esto me hace recordar en un tiempo aquí al menos había una feria que vendían unas lapiceras que si vos apretabas te daba como un impulso eléctrico, ¿no? Entonces, antes yo me acuerdo que la tenía y antes de que apretaras como que ya me acuerdo ya empezaba a sentir ese dolor. Y era como, de Ah, hecho, no sé si, bueno, creo que ya no la tengo, pero la tuve ahí como años, obviamente sin usar porque no la quería usar, me daba como esa sensación. También dice que las personas justamente, bueno, como una de las conclusiones, las personas sentían exactamente lo que esperaban sentir, a pesar de que en realidad el estímulo debía ser más doloroso. Eh, Bien. ¿Cuántas veces, y hay una pregunta, cuántas veces diste un mensaje idéntico a todo el cuerpo o a todo un equipo, a todo un equipo o un grupo, y sin embargo cada uno interpreta el mensaje de formas variadas, con sus expectativas e intenciones como con un filtro, obteniendo luego muy diferentes resultados? O sea, es el mismo input, pero un distinto output, que le dicen términos productivos, ¿no? Como el output es lo que ingresa al sistema, acá se procesa y el output es lo que sale. Y esto tiene que ver fundamental con la comunicación. Como acá mismo, bueno, en este momento somos cuatro, pero seguramente que lo que leímos del libro, a cada uno de los cuatro nos llegó distinto. Entonces, ahí va con eso. Y avanzando un poco más, porque ya estamos más sobre la hora. Eh, También habla sobre las áreas cerebrales que muestran las expectativas y cómo en gran medida estas expectativas influyen en los resultados. Y sobre cómo la clave, que también es otra cosa que destaqué del libro, dice: la clave es que tu atención coincida al máximo con tus intenciones, que le prestes atención, como veremos más adelante, a las expectativas. La consideración y el control de tus impulsos están orientados en gran medida por el córtex prefrontal, que es el CPF, y que está justamente, como dice, justo detrás de la frente. Y bueno, ahí hace sintéticamente la evolución de cómo ha ido evolucionando históricamente, que al principio era solamente el movimiento a empujar o alcanzar algo, y hoy en día tiene muchísimas funciones. Justamente es la que reconoce los hábitos, la que tiene el periodo de atención, de perseverancia, de juicio,
la empatía, el pensamiento crítico, entre muchas funciones más. Por eso cuando vi esto del córtex prefrontal, es como impresionante la cantidad de funciones que tiene. Y este lo sentí, sobre todo cuando habla de los problemitas del córtex prefrontal, dije, uff, le tengo que prestar más atención a esto. Después también habla sobre el foco claro, y esto para mí es fundamental lo que dice acá. Dice, para ser exitoso en este mundo es necesario tener objetivos claros y definidos. Tienes que saber quién sos, qué es lo que querés lograr y cambiar tus relaciones en el trabajo con vos mismo. Sabes qué es lo que querés y si es más fácil que cambies el comportamiento o el deseo de obtener. Bueno, también habla de escribir lo que es más importante para uno, escribirlo en positivo, en primera persona y dejarlo en un lugar visible, focalizarse en lo que me gusta más que en lo que no me gusta y organizar y buscar ayuda cuando la necesitemos. Ahí está lo que también habla de fundamental, priorizar y poner los deadlines, como estos tiempos límite para esto. Y habla de justo usar una libreta o el celular para guardar ideas, lo que nos parezca en el momento más insólito, cuando no sabes cómo conectar y demás. Es como cuando tener ideas es como ir captándolas. Y acá se me vienen dos cosas. Una, mi abuela Raquel que siempre decía preferible tener un lápiz corto que una memoria grande, porque es como porque si no yo me voy a acordar y es como no, porque después uno se olvida las cosas. Entonces como por más que crea que es algo fácil. Entonces, tener como una libreta, un cuaderno y ir anotando eso. Y, y bueno, el otro era eso que comenté previa del elefante. También habla del cingulado. El cingulado tiene la habilidad de dirigir la atención, la flexibilidad cognitiva, la cooperación, el movimiento de una idea a otras y también habla de los problemas que se presentan. En lógica asesina presenta un problema que para mí es muy interesante, que va bastante relacionado con la moral. Estoy yendo como muy veloz porque ya estamos más ajustados con la hora. Y, y de la intención a la acción, bueno, habla sobre cómo promover y mantener un cambio en la vida y sobre cómo cuando hay objetivos desatendidos pueden pasar con distintas tareas a un cambio y por qué este cambio es bastante complicado para el cerebro porque justamente es muy caro energéticamente. A mí me gusta el ejemplo que da sobre cómo si queremos llegar de un lugar a otro, si tenemos que dirigirnos por una autopista, siempre vamos a preferir eso a irnos en autobús y tomar unos 1000 metros y hacer un montón de caminos difíciles, porque obviamente vamos a elegir el camino más fácil. Bueno, lo mismo para el cerebro. Y hay algo bueno, acá creo que algunos chicos, Rubén, no sé si Rubén y Sergio, bueno, Sergio sí, pero Rubén no me acuerdo si vos de dónde te habías sumado al grupo. Pero si era de NoFap, lo que sale para mí en la página 216 y otra que sale más adelante tiene que ver mucho con las recaídas. Leo un fragmentito porque es como hay varias cosas que estaban marcadas, pero dice, si vas a cambiar, es normal que falles. Como veremos más adelante, lo que vos te digas, es decir, lo que pienses sobre este error, falla o obstáculo en el camino del cambio, determinará las ganas de volver a intentar. No sos más débil por sentir dolor o miedo. Justamente eso es lo que te hace humano. Y bueno, habla sobre generar expectativas a través de intenciones y sobre cómo esto ayuda para cambiar. Ya que está, sabes que antes de que, por las dudas, si se va alguien más, hago una captura de pantalla para dejarlo como portada del video. A ver, tiri, ahí va. Hacerle publicidad, hacerle publicidad. ¿Cuánto vale y cuánto es la comisión? No, ¿sabes qué le escribí al chabón por Instagram cuando iba a empezar el grupo? Y le ¿Qué te etiqueté dijo? y todo, lo etiqueté en unas historias en realidad. Y no me dijo nada, qué sé yo. Eso es porque no eres el hermano mayor de Matusalén. Eso es lo que pasa. Bueno, viste, lo tendrías que haber escrito vos. Hay una cosa muy interesante. El cerebro tenemos que entenderlo como el gran mapa. O sea, yo estoy en una ciudad grande como Beijing, que es muy compleja. No es complicada, es compleja. Y es una de las ciudades más organizadas en las que se puede estar. Ujú. Si tú tomas el mapa, yo que crecí con mapas de papel, no con un celular que me dice a dónde tengo que doblar, era interesantísimo porque llegabas a viajar y a veces necesitabas de un distrito a otro 2 o 3 mapas diferentes. Yo llegaba y los ponía en el suelo de la habitación del hotel para tener
ese mapa grabado en la memoria y facilitar a mi cerebro el entender todo lo que yo iba a hacer después. Ujú. Según yo, eso era lo que yo creía, porque era un niño de 20 años, un mocoso de 20 años. Entonces, tenía ese gran mapa y había muchas calles y muchos lugares a los que nunca iba a ir, porque ese no era mi destino. Mi destino era, ok, esta es la vía rápida y están estas otras vías por las cuales, lo mismo pasa mucho en Italia, que se va uno, o el mismo en Córdoba, que uno en lugar de irse al centro, se va por los laterales, o en Bariloche, que es hermosísimo, y uno se va más para la montaña y se va para las periferias, lo que el turismo incluso se llama las vías escénicas. Ujú. Entonces, al irse por, uno dice, ya tengo este mapa, esta es la vía rápida y efectiva, pero en esta otra puedo disfrutar más. Así es como uno tiene que ver el cerebro, como un gran mapa complejo cuyas calles, autopistas o pequeñas calles son utilizables en cualquier momento, depende del clic que uno haga, de la intención que uno tenga, de la excitación que le dé a ese neurotransmisor, y todo se maneja además con el margen y error, pero puedes hacerlo en fórmulas matemáticas. Y eso es muy interesante a nivel cerebral. El éxito que yo puedo tener, yo voy a quitar la palabra cambio, el éxito que yo voy a tener en modificar, porque el cerebro se asusta cuando le dicen cambiar. Pero si le dicen modificar, el cerebro no se va a asustar tanto. Depende del lenguaje y la cultura donde se esté. Totalmente. Bueno, por eso el change o el cambio es una palabra muy fuerte en política, ¿no? Que fue como Sí, es la que usó Obama cuando ganó la presidencia. Y aquí en Argentina también lo usó un político cuando ganó la presidencia. De hecho, dos políticos. O sea, cuando gana Macri, la primera vez, bueno, cuando ganó, usó la palabra cambio. De hecho, era Juntos por el Cambio y toda la cuestión. Y después, ahora el presidente que ganó también utilizó la palabra cambio mucho en su campaña política. Era como, bueno, cuando la gente está disgustada con algo, cambio, y ahí sí es como que les gusta esa palabra. Pero para el cerebro, que cambie el mismo, obviamente no va a querer. Es como que el propio no, no, político de turno quiera le digan cambio, es como no va a querer. es una gran obligación, eso te genera un despertar del sistema de defensa, Sí. así de sencillo. Lo vemos en las transfusiones de sangre. Cuando la persona le hace una transfusión de sangre y estás despierto, la terapia de acompañamiento post-transfusión puede durar 3 meses, porque la persona estuvo consciente, vio y sintió y dice, uy, yo sentía y me dio diarrea y un montón de cosas, y está documentado médicamente. Si tú estás en cirugía y se necesitan 4 litros de sangre que hay que transferir, la persona no se da ni cuenta y dice, uy, yo me siento muy bien, qué rico que salí. Y yo hace poquito le dije a mi neurocirujano, hace una semana, que bueno, que yo estaba muy contento, que me sentía como, y le dije, es que con la sangre nueva que me pusieron, ya la sangre vieja no sirve para nada. Y el neurocirujano me dio una explicación científica. Ujú. El corazón está recibiendo una sangre O negativa, y yo soy O negativo, que se acopló, pero que sabe que no está dentro del mismo flujo porque no es producida por ese corazón. Wow. El corazón se da cuenta que hay algo compatible, perfecto, homogéneo y más fresco, entonces el corazón revitaliza el proceso de la generación de los módulos blancos. Dicho y hecho, el resultado es que ya puedo hacer hasta bromas, y me lo han dicho en estos días desde los posoperatorios. Mira, ya no sos tan refunfuñón y ya está simpático, porque antes, si no estaba el desayuno a la hora que yo quería, salía a 4 patadas la doméstica. Y era inconscientemente. ¿Por qué? Porque el cuerpo internamente necesita una continua regeneración. Y de ahí que el cerebro hay que utilizarlo en diferentes carreteras para que se vaya aumentando y mejorando el uso, Ujú. y no en lo mismo. Que si usamos una carretera y vamos a otra, podríamos decir que eso es un cambio, sí, es un cambio del uso de carretera, pero es una modificación del camino en el gran mapa.
y así nos mejora la expectativa. Y bueno, tenemos algo ahí que hablar, que quiero hablar contigo, Facundo, antes de que nos vayamos fuera de la grabación. Dale, dale. Antes de que saque la grabación. No, cuando ya la termines. Bueno, sí. Bueno, ahí termino de comentar entonces las últimas ideas. En realidad queda una banda más, pero voy a hacer una síntesis de lo que sigue. Hay algo que sí lo voy a leer textual, en la página al menos en papel 218, dice consejos para que aprendas de una manera más eficiente. Deja de lado el miedo al ridículo y el fracaso. Cultivar la curiosidad del niño. No te tomes a vos mismo tan en serio. El proceso de aprender algo nuevo es más importante que el resultado. Tu cerebro se beneficia por tratar de aprender. Un resultado exitoso es como un bono adicional. Busca nuevos desafíos. Aprende algo nuevo que no te sea familiar. La novedad rinde muchos beneficios al cerebro. Aprender nuevas habilidades puede cambiar cientos de millones de conexiones cerebrales. Y esto, bueno, ¿no? ¿Vos ubicás de tarot o no? Ya que está el comento total. Entonces estoy poniendo más atención, estoy tranquilo aquí. No digo, pero sí, bueno, ya lo comento, total. Lo que te decía el sábado pasado en el curso este que empecé el tarot, o sea, empezó de cero. Yo tomé cursos, como te digo, hace años, que incluso hubo un curso que tomé más de un año. Pero acá es como este, empezó de cero y es como yo, por ejemplo, cuando iba a natación, me decían, ¿qué sabes hacer? Yo digo, nada. Entonces justamente sacaba esa expectativa y cosas que me enseñaron como para un principiante. Y ahí aprendía cosas que tal vez cuando a mí me enseñaron la primera vez no lo supe. En este caso, y esto por eso ahora voy a ver por qué lo cito, eh, se me vino mucho el arquetipo que nos dieron como de tarea, vimos el loco, vimos la introducción al tarot terapéutico y el loco. Y todo esto que dice aquí de los consejos para aprender son para mí como lo del arquetipo del loco. Será porque lo tengo además tan fresco, pero ya lo he visto antes. Entonces, se me viene mucho esto, que es esto de dejar. De hecho, nos dieron una tarea para integrar como la energía de este arcano, y es justamente lo que dice acá: dejar de miedo, el miedo al ridículo y el fracaso, cultivar la curiosidad del niño, no tomarse tan en serio a uno, o sea, en cuanto a la vergüenza y salir y hacer las cosas, que es la energía que tiene este arcano del loco. Es como que el que sale y que con cierta por ahí ingenuidad, pero es como que se avienta al mundo, aunque parece que se va a tirar de un precipicio, pero se ve como tan fresco y tan libre que parece que fuera a volar. Entonces nos dieron como esa tarea que tenemos que hacer el ridículo en algún momento hasta la próxima clase, y como por ejemplo que te caes en la calle y no es que te levantás así como que nadie te vio, es como nada, reírse de uno mismo, es como esas cuestiones. Ahora bueno, voy a seguir con la síntesis, focalizar en las soluciones. Aquí había un montón para hablar, pero también tiene que ver mucho, mucho con las recaídas, porque después veo como cuando uno quiere establecer un cambio y después no lo hace. Que es donde dice gente, quiero soluciones. Ahí después de eso está. Después habla también de lo positivo, habla de la performance, y sobre cómo la performance él le llama a esta diferencia, haciendo después otra vez cuentas entre el potencial y las interferencias. Sobre, bueno, básicamente hace eso. Entonces, si quiere uno cambiar la performance, tiene que dominar el reconocimiento a uno mismo. Habla también del estilo, y acá sí ya queda tarea para cada uno. Hay un test con 48 preguntas que está bastante bueno, y después viene el análisis de este test. Y luego hay otro test que es el, pero a ver si no me lo pasé. Bueno, habla de las expectativas, esto ya adelanto un poco. Bueno, hay otro test, está por acá. Y hay algo, pero bueno, eso lo comentaré con el capítulo siguiente, de la epigenética, que no lo comenta, pero para mí habla de la epigenética. También está el test de la felicidad de Oxford, que, que ahí comenta la página en la cual lo saca. Sí, Y de hecho, para... ya te iba a mencionar que es uno de los test más importantes que se deben hacer antes de que uno quiera tomar una decisión, Ujú. antes de querer hacer un cambio. Incluso cuando alguien dice, aquí en Costa Rica he visto, lo vi también en España hace unos años, muy extraño me sucedió, de que yo doy consultorías a grandes empresas que tienen, transnacionales, que tienen call centers. Ujú. Y los empleados de call center tienen una estadía promedial de 2 meses, punto 3.
no son estables, son circulantes, es una mano de obra muy circulante. ¿Por qué? Porque la felicidad de ellos es ganar $1 más en otra compañía. Existe esta presión del consumo que ya los ha dominado en una compañía donde en la que ya están, les pagó el entrenamiento y ya pues se foguearon un poco, tienen un poco de experiencia, llegó otra que les ofreció $1 o $2. Pasa mucho en India. Y se van. Y en la otra, de pronto les exigen más y se devuelven a la que estaban. Y en esta situación, este empleado de call center a los 3 o 4 años termina siendo para la empresa desechable y no es capaz de encontrar un trabajo estable en ningún otro lado. Entonces el texto de Oxford, cuando uno utiliza como parámetro la felicidad, o en los gobiernos, en los países se establece el índice de crecimiento social o el PIB, se mide, el Producto Interno Bruto se mide a través del índice de desarrollo social, considerando desarrollo social como la integración de todos los elementos humanos de la población, vamos a encontrar que si logramos medir nuestra sensación de felicidad y nuestra meta de felicidad, es en donde podemos tener una capacidad muy efectiva y eficiente para hacer cambios. Porque ya vamos a hacer cambios para mí, por mí y conmigo, y no ante una situación que yo puedo decir, es que yo quiero cambiar mi mal humor o mi mal vocabulario, y resulta que de pronto eso terminaba siendo muy agradable para otras personas. O porque yo me siento bien cuando yo dije mi primer mala palabra lo dije como a los 35 años, casi 40, creo que a los 40, por orden médica, y lo he disfrutado montones. Entonces, ¿y cómo sentías con eso vive, cuando, o sea, la primera vez que dijiste malas palabras, digamos así? mira, la primera vez que dije malas palabras fue interesante porque fue por orden médica, así que fue un procedimiento. Avalado científicamente, avalado Sí, sí, médicamente. fue psiquiátrico, fue un desastre psiquiátrico, pasaron como tres citas médicas y yo al doctor, bueno, mira esto, y yo llegaba y me le confrontaba a mi psiquiatra, que además tiene un par de doctorado y va mucho a Argentina a dar conferencias, entonces me decía, bueno, es que mejor no te digo nada porque vas a hacer lo contrario. Hice un diccionario de malas palabras latinoamericanas aplicables a diferentes momentos que tienen que ver con un tipo de medicación que se tenga y con la dieta de esa medicación, que ya se está usando en estudio en Houston. Y es interesante porque pasa el tiempo y disfruta uno más diciendo buenas palabras sin necesidad de la vulgaridad, e incluso sabiendo que uno puede mandar al diantres, para decirlo bonito, a una persona sin malas palabras, como digo yo, insultar a alguien sin que se dé cuenta y que le terminen dando las gracias. Claro, bueno, pero eso va mucho con la inteligencia también. O sea, si sos muy Bueno, inteligente puedes hacer eso. pero ¿qué es la inteligencia, Paco? La inteligencia es dejar libre la curiosidad. En el tanto seamos curiosos, somos inteligentes. En Alemania, en el año 92, empezaban a enseñar a nadar, o empezaron, perdón, a que las mujeres hacían la labor de parto en una piscina, dentro del agua. Y el niño ya sabía nadar y empezaban a dar clases a los infantes ya de natación olímpica en, en piscinas así, tires. Y la gente le costaba mucho eh, poder entender que un niño no se iba a ahogar. Y decían, bueno, y los grandes que tenemos todo el proceso para terapias y para deportistas de alto rendimiento. En una oportunidad tuve chance en Boston, en Massachusetts, de estar con una gente y dijimos, bueno, si tienen miedo a nadar, los vamos a tirar en invierno en una alberca que no está temperada
bien helada, a casi 0 grados, olímpica, y vamos a ver si Alan nada mejor que a este niño que tiene 4 meses de nacido y los tirábamos los dos al agua. El otro adulto que veía eso tenía o vergüenza o enojo o simplemente decía, ¿y cómo está haciendo? Y voy a ir a ver por qué ese niño, o se tiraba para ver, ay, yo voy a hacer que el niño no se muera, a salvarlo. Eso fue un acto de inteligencia porque abrió los canales de la curiosidad de la persona. En el tanto mantengamos la curiosidad, podemos ser locos. Y esa locura representa muchas veces la genialidad. Yo doy conferencias y coachings en pequeños empresarios y una vez llegué al centro de conferencias en una bicicleta con chancletas de playa y con un sombrero campesino. Ahí tengo la foto, la voy a buscar y se la voy a mandar. Claro. Ese día hicimos dos calificaciones. La calificación que me daba la gente a mí, y yo les hice un examen a cada quien de qué habían aprendido sobre sus negocios. Y no hablé más de todo el día, que fueron más de 8 horas, solamente dediqué como 1 hora a explicarles ciertas pequeñas cosas de sus negocios. El resto hablamos de cosas prácticas antropológicas de su ciudad, de su consumo, de su gente, de su trato, y de que el empresario niño de un mini mercado pequeño era un encadenamiento que sea millonario al que era millonario, y ese millonario no sería millonario sin él, que por lo tanto podría llegar a verlo como un igual, y varios terminaron haciendo cadenas de supermercados porque se motivaron. ¿Cómo se motivaron? Porque vieron a un loco entrando en una bicicleta en un 5 estrellas, en chancletas de playa, así, con el pie y de todo, y la verdad yo me sentía muy feliz, porque dije, yo quiero saber qué caras van a poner. Ah, y con saco y corbata. Hay que tener actitud, hay que tener mucha actitud, sí, para andar así. Bueno, es abrir y recordarnos que el ser curioso nos permite darle al cerebro herramientas de desarrollo. Bien. Hablando de curiosidad y de darle al cerebro, voy a finalizar, bueno, voy a dejar varias cosas, pero voy a finalizar con esto, lo que sí después del test de Oxford, que también lo recomiendo, como bien lo acabas de decir. Igual es solamente los títulos, pero en el libro estaba más explayado. Actividades que estudiadas estadísticamente nos hacen más felices como personas. 1. Expresar gratitud. 2. Cultivar el optimismo. 3. Compararse con otros. Evitar, perdón. Ya me parece. Evitar compararse con otros y sobrepensar las cosas. 4. Realizar actos bondadosos y ser amable. 5. Alimentar sanamente las relaciones sociales. 6. Desarrollar las estrategias para salir adelante cuando no estás bien. Esto me hizo acordar como al estoicismo. 7. Aprender a perdonar. Y 8. Sumergirse en actividades que te permiten concentrarte plenamente aquí y ahora. Dice, y por sobre todo, no tiendas a establecerte objetivos basados en las circunstancias externas, orientados a evitar conflictos y, y rígidos. Tus objetivos para tener más oportunidades de generar bienestar en tu vida deben estar basados en una actividad, ser intrínsecos, orientados a alcanzar algo, armoniosos y flexibles. Así que con esto finalizamos el episodio de hoy. Y ya aquí detengo la grabación y nos veremos en el próximo capítulo. Chicos, qué gusto haber visto que estaban conectados en silencio. No les escuché nada de mí. Gracias. Pues nos vemos pronto. Espero estar hasta donde están ustedes. Dale. Solo eso. No, por favor, Sergio, muchas gracias por conectarte. Igual mira, si no llegas con, o sea, la psicología del éxito lleva su tiempo también, pero si querés, podés agarrar aunque sea desde el capítulo 5 para la próxima semana y podés comentar de eso también, no. Si no llegas a leer todo lo anterior, es como no es excluyente que leas todo lo que estaba antes para, o sea, aunque sea como en el capítulo, o como hizo Alan, que le dio como un vistazo de águila, digamos así, o como te sientas más cómodo.
Pero si no, me parece genial que te conectes. Así que genial. Muchas gracias, Sergio, por estar. Bien, bueno, hasta luego. Un gusto. Bueno, bye, bye. Gracias, Sergio. Ve con calma. Gusto saludarte. Bueno, ahí nos quedamos con Rubén y finaliza la grabación. Muchas gracias a todos los conectados.